Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Seremos testigos en los próximos años en la Tierra de la mayor velocidad de cambios que cualquier generación humana haya visto. Ronald Sistek. Hola, mi nombre es Seba y junto a Katy te presentamos este nuevo episodio de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Pero antes agradecemos a nuestros colaboradores Patagonia y Fundación Panky Folletti. Y si te gusta nuestro podcast, te invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon por menos de $1,000 o $1. Así vamos a poder asegurar la existencia de este podcast. Con tu suscripción tendrás acceso a nuestros blogs, a episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Y también quisiéramos agradecer a todas las personas que ya están disfrutando de su membresía y que nos permiten seguir haciendo este podcast. Muchas gracias. Hoy invitamos a Natalia Villavicencio, paleocóloga, licenciada en Ciencias Biológicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Biología Integrativa de la Universidad de California, Berkeley. También es miembro fundadora de la Sociedad Chilena de Ciencias del Cuaternario y académica del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins. Así que adentrémonos en el pasado de Chile y de los enormes animales que aquí habitaban y que ya se extinguieron. Es que ya quiero hacer muchas preguntas. Bueno, y quizás haga algunas otras que se me vayan ocurriendo. Bien, Natalia, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Con calor o todavía no? No, sí, con calor. Partió el verano ayer, pues. Ah, ¿verdad? Sí, po. Hoy día estamos a 22 A 22 de ayer diciembre. fue el día. Bien. Sí. Está brígido el calor acá en Santiago, tengo que decirlo, porque con el Seba hemos estado llevando micrófonos en el metro, con la maletita, y está fuerte. Sí. Por suerte esto lo estamos haciendo aquí donde nosotros estamos alojados. No tuvimos que mover nada. Y bueno, queríamos saber mucho de ti porque leímos tu libro, El retrato del tiempo, de Ediciones La Pollera, que está muy bueno y lo recomiendo un montón. Ahí lo vamos a dejar el link abajo del episodio. Y tengo entendido que tú te dedicas a la paleoecología, ¿no? Sí. O sea, ¿esto se estudia? ¿Es una carrera? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, no es una carrera. En Chile ni siquiera la paleontología es una carrera. Pensando un poco, claro, como que uno ampliamente puede definir paleontología, que en general uno si habla de paleontología se imagina, no sé, Jurassic Park y dinosaurios. Bueno, la paleontología sí ampliamente se define como el estudio de la vida en el pasado, como restos de vida en el pasado. Cualquier tipo de vida puede ser, cualquier ¿no? tipo de vida. Hongos, no sé, si es plantas. que, claro, planta. Sí. Claro, entonces dentro de la paleontología uno se encuentra los paleobotánicos, ¿cierto? Que son los que estudian las plantas, paleontólogos de vertebrados, que estudian las cosas con esqueletos internos, paleontólogos de invertebrados, etcétera. Y dentro de eso uno también puede encontrar a los paleoecólogos, que son aquellas personas que tratan de, o que tratamos de estudiar los procesos ecológicos del pasado, como quizás ir un poco más allá de estudiar una especie determinada, sino comunidades, ¿verdad? Interacción de estos organismos vivos con sus ambientes, como completando más la imagen de lo que fue la vida en el pasado. Como los ecosistemas, todo, ¿no? Claro. Hoy justo pensé, quizás esta no es tu especialidad, pero estos paleontólogos que decías de vertebrados tienen que entender mucho de los huesos de... Infinito, sí. Es que me acuerdo una vez que vi un documental con el SEA que encontraban pedacitos minúsculos de huesos y decían, esto es un fémur, esto es parte de la mandíbula. Y yo decía, pero ¿cómo lo saben? O sea, bueno, yo
Estudié huesos en algún momento, no trabajo directamente en identificación, pero sí con muchos colegas que lo hacen. Entonces son así expertos, es como el dientecito, esto es un y de la Abrocoma especie veneti, te dicen. sí. Y esto es de un mamífero, Sí. no sé, grande, un mono pequeño. No sé. Sí. Wow. Es así. O de un superpoder pensé que era. Bueno. Pero entiendo más o menos, porque yo igual estudié ecología. Ya. Entonces pensé, ya, paleoecología tiene que ser como ecología del Antigua, pasado. claro. Sí, entiendo. Entonces, claro, yo estudié biología en la Católica y cuando uno estudia biología, y, bueno, no sé si tú dónde estudiaste ecología, pero uno después se va a hacer su seminario de investigación en distintas áreas. Puede ser genética, puede ser microbiología, fisiología de plantas, lo que sea. Y claro, ahí yo me fui al departamento de ecología, al laboratorio de paleoecología que había ahí. Ujú. Y ahí como que empecé a estudiar esto, ¿verdad? Con mi profesor, mi primer mentor, Claudio Latorre, y estudiamos los ecosistemas del desierto de Atacama, de hace miles de años atrás. Eso los aparece en últimos el 20.000. libro. Sí, aparece en el libro. Es muy entretenido. ¿Y siempre supiste desde chica que te querías dedicar a eso? ¿O se dio? Entre que se dio, no, siempre, bueno, yo entré a biología, creo que en algún momento en la enseñanza media dije, sí, biología es lo que quiero estudiar, y sí sabía que quería ecología. Como me gustaban las plantas, los animales, todo esto, estudiar los ambientes. También siempre de chica me gustaban los fósiles y, no sé, aprenderme como las edades geológicas y esas cosas. Y ahí como que pude combinar las dos cosas. O sea, yo entré estudiando biología ya al principio, empecé ahí a colarme un poco en proyectos que necesitaban ayuda. Al principio, por ejemplo, trabajé en invasiones biológicas con un doctorante un tiempo. Como ya necesitamos estudiantes, yo puedo ir. Y después ya como que vi este laboratorio de paleoecología, me gustó la idea de aprender eso y ahí entré a ese laboratorio. Y aquí se me complica tu historia porque después veía que tenías un doctorado en biología integrativa. Sí. Y dije, ¿qué es eso? Bueno, se llama así porque, claro, yo me doctoré en California, en la Universidad de Berkeley, y en un departamento que es de biología integrativa. Entonces el doctorado tiene ese nombre. Y este departamento, bueno, la particularidad que tenía era mezclar muchas aristas de la biología. En el departamento habían ecólogos de plantas, habíamos paleontólogos. El departamento albergaba muchos de los museos de historia natural que la universidad tiene. Entonces ahí estaba el Museo de Paleontología, Entomología, el Herbario, el Museo de Zoología de Vertebrados. Todo. Estaba Qué todo. bacán. Entonces es como un grupo muy, muy, muy grande. Claro, yo ahí estaba asociada al Museo de Paleontología y en general circulaba más quizás con esos colegas, pero también, no sé, iba al Museo de Zoología de Vertebrados si quería ver algo. Interactuaba con gente de todas estas áreas, desde estudiar una especie de planta chiquitita hasta ecosistemas de ríos de California. Habían neurobiólogos, había mucha gente, en verdad. O sea, es como una integración de muchas De ciencias. muchas áreas de la biología, claro. ¡Guau! ¡Qué entrete! Sí. Es como con las cosas que me gustan. Sí. Más que la especialización y el integrar cosas distintas. Sí. Bueno, entonces nos explicaste un poco lo que es la paleoecología, ¿no? Pero ahí yo me entro a preguntar, porque, ok, entiendo, un ecólogo va y estudia un ecosistema o ciertos aspectos de un ecosistema, pero ¿cómo se estudia el pasado? Si el pasado es como que ya no existe, ¿no? Sí. Ya no se ve. Entonces, O sea, ¿cómo se hace? Bueno, las cosas que pasaron, ¿verdad? O los ecosistemas que pasaron, las formas de vida que pasaron, nos dejan huellas igual de su paso. Parte de esas huellas son el registro fósil, por ejemplo, ¿verdad? Encontrar un hueso fosilizado es un resto de vida pasada que hay registrado, nos deja, puede ser huellas de un animal que pasó. Y también otras como pistas que quizás son más difíciles de ver. O sea, uno en los sedimentos, por ejemplo, puede ir a excavar y encontrar polen microscópico, ¿verdad? Que nos dice qué plantas vivieron ahí, o señales químicas que nos indican condiciones climáticas, organismos que vivieron ahí también, ¿cierto? El ADN, incluso hay gente que hace ADN sedimentario antiguo o ADN antiguo en general, que también es una huella de lo que existió en el pasado en un lugar.
Entonces lo que uno hace es como perseguir esas huellas, ¿verdad? Y así como un detective secreto empezar a tomar las distintas pistas que han quedado para tratar de construir una historia de lo que fue antes. O sea, uno empieza de a poco a reconstruir como qué especies pudieron haber estado presentes, Claro. ¿no? Qué plantas podrían haber. Sí. Y eso igual te da una idea de cómo habría sido el lugar o qué temperaturas habrían. Sus ese tipo de características, cosas. claro. Entonces, quizás puedo ilustrarlo con el ejemplo de Tahuatahua, que en este proyecto que estoy trabajando actualmente, en el que estoy trabajando actualmente con muchos colegas, ahí hay gente de muchas áreas de estudio. Hay arqueólogos, habemos paleontólogos, hay climatólogos, y dentro de esa área hay gente más específica. Entonces, por ejemplo, en este sitio en particular, hubo alguna vez un lago, ¿verdad?, que se desecó artificialmente, esa historia está en el libro. Y hoy en día uno puede excavar, uno empieza a ir hacia abajo, ¿verdad?, desde el nivel del suelo hacia abajo, y va sacando estos sedimentos, van apareciendo huesos de animales que existieron, por ejemplo. Uno puede analizar esos sedimentos y encontrar polen y tratar de ver qué plantas existieron en distintos momentos del tiempo. Hay colegas que analizan químicamente estos sedimentos y ven elementos químicos, así como contenido de carbono orgánico, contenido de fierro, de manganeso, y eso también cuenta una historia como de las condiciones ambientales del lugar, si fue más seco, si fue más cálido, si el lago era más grande o más chico, si los sedimentos que se arrastraban, ¿verdad?, y la dinámica involucrada con eso, si hubieron erupciones volcánicas, por ejemplo, también va a quedar registrado en los sedimentos. Hay arqueólogos, ¿verdad?, que como este es un lugar en que habitaron personas desde hace 13.000 años atrás, más o menos. Hay gente también, los arqueólogos van e investigan y nos dicen cosas sobre las personas que habitaron ahí, cómo subsistían, qué comían, etcétera. Es como un trabajo forense, ¿no? Sí, sí. Es como que uno va agarrando pistas y va tratando de reconstruir la historia. Es como el trabajo de los forenses Sí, que un buscan trabajo forense. reconstruir un crimen, ¿no? Sí. Pero esto es como más en el pasado, es muy genial. Claro, porque uno no tiene o sea, ya en ecología Claro. actual, tú que eres ecóloga, sabes que ya ahí cuesta, en verdad, ¿cierto?, abarcar toda la complejidad que un ecosistema tiene. Acá uno tiene cada vez menos pistas hacia atrás, y entonces es cada vez ir tomando lo que va quedando y tratar de contar una historia a partir de eso. Y más al pasado, menos pistas, Sí, ¿no? Obviamente. Sí, más atrás. ¿Sabes qué? Yo pensé, yo no sé nada de esto, y de ahí me acordé, cuando estaba estudiando ecología, quería ganar un poquito de plata, fui a trabajar con un profesor de un departamento de palinología, que estudiaban polen, me parece, ¿no? Entonces estuve con él en un lago, en el medio de un lago, estaba lloviendo y estábamos súper mojados, y agarramos uno de estos tubos gigantes y lo metimos dentro del lago y sacamos un perfil de los sedimentos que están debajo del agua, que se sacaba, y después ellos lo iban analizando y estudiando el polen en las distintas profundidades. Eso es también, Esos son ¿no? palinólogos, claro, y reconstruyen vegetación. Y también a partir de la vegetación que hay, uno puede, ¿verdad?, hacer ciertas estimaciones de las condiciones ambientales, y eso lo complementa con otros proxies que se llaman, ¿verdad? Y va a ir reconstruyendo la historia, a ver si coinciden ya los elementos químicos que me cuentan de la historia de este lago. La vegetación me está contando lo mismo. Si me sorprende la relación y no es lo que yo esperaba, ¿por qué será que está distinto? ¿Se habrán adaptado a estas plantas, por ejemplo? O no sé, como... Y así uno puede descubrir que ciertos lugares que se ven como desérticos actualmente, en el pasado quizás eran selvas, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando uno va más atrás, ahí ya se da cuenta de esas cosas. Claro, yo estudio un periodo de tiempo bastante reciente geológicamente, como los últimos, digamos, ya 50.000 años de historia, que es muy, muy reciente, pero si uno va más atrás, hablando, por ejemplo, de paleoflora, ¿cierto? Si uno encuentra fósiles de hojas gigantes, o en donde hoy en día, no sé, puede ser la región de Magallanes, digamos. Ahí uno empieza a reconstruir toda esta historia del supercontinente, ¿verdad?, de Gondwana, y cómo estaban conectados y cómo todo eso era algo completamente distinto a lo que tenemos hoy en día. Hablamos la otra vez con una microbióloga, ¿te acuerdas, Sea, que nos contaba que en la Antártida habían bosques de coihues, Sí, de Nothofagus? sí. Wow, y decía, increíble.
Claro, o sea, es la historia, por ejemplo, ya me estoy yendo en otro tema, pero los notofagos ahora uno los encuentra como en Nueva Zelanda, bueno, en la Antártica encuentra, me imagino que restos fósiles de notofagos también. Y hoy en día, claro, están en estos continentes muy alejados porque alguna vez estuvieron juntos y son especies tan antiguas que se separaron y han seguido sus caminos separados en distintos continentes. Y quizá una pregunta media tonta, no es tonta, pero me preguntas tonta. ¿Por qué es importante saber esto? Si es algo que ya pasó, ¿no? No es tonta esa pregunta. Bueno, uno como científico, científica, siempre es... ¿Por qué es importante saber nomás? Siempre es importante tener conocimiento. Pero las historias pasadas a todo nivel, y en este caso los ecosistemas pasados nos entregan lecciones, ¿cierto? Cuando uno va a estudiar el pasado, uno se enfrenta, por decirlo de una forma, a experimentos naturales que ya ocurrieron. Y uno obtiene el resultado, ¿verdad? Puede ser extinción de especies, por ejemplo, masiva. Uno va y dice, hubo una extinción masiva de especies. Hubo un experimento aquí, algo pasó, tengo el resultado, que es una extinción masiva, y uno empieza a reconstruir hacia atrás, ¿verdad? Como las condiciones en que habrá ocurrido eso. Y esa es la lección que un poco le entregan, ¿verdad? Como eventos que ya ocurrieron bajo ciertas condiciones, que en el caso particular quizás de la línea temporal que yo estudio, se puede asemejar mucho a lo que está pasando hoy en día. Yo creo que estudiar, claro, el pasado más reciente entrega lecciones bien, bien importantes y que se pueden aplicar a los ambientes de hoy en día. Pero incluso yendo más atrás, o sea, hay gente que, por ejemplo, estudia, me acuerdo de algún colega del doctorado, que él estudiaba evolución de coníferas y muy, muy antiguas, y cientos de millones de años atrás, y las sometía a radiación UV a sus plantitas actuales para ver cómo mutaban, porque en el pasado probablemente habían habido eventos de radiación UV muy, muy masivos. No me acuerdo si era por alguna explosión de una supernova o cosas así que se han registrado, y eso habría contribuido, por ejemplo, a la evolución de las coníferas. Entonces, claro, hoy en día a veces tenemos radiación UV supermasiva por el asunto de la capa de ozono, y uno incluso ese experimento que pasó cientos de millones de años atrás puede de alguna forma tomar lecciones de eso y relacionarlo a temas actuales también. Porque ahí igual uno va aprendiendo que la Tierra no es como estática, ¿no? Que todo también. Siempre, hasta la Tierra se mueve. Sí. O sea, me refiero, se desplazan, ¿no? Los continentes. Sí, los continentes, no quiero embarrarla. y no es estático. Igual hay periodos, parece, que son como más tranquilos, y después viene un periodo así como extinción masiva, ¿no? Uno ve un poco eso en el registro fósil. Que claro, que hay extinciones masivas cada cierto tiempo. Igual yo ahora estaba leyendo un artículo, no lo he terminado de leer, que salió este año, que ya sí, porque en el registro fósil uno ve 5 extinciones masivas, que es lo que siempre se hablaba, es como lo clásico. La última de ellas, la de los dinosaurios no avianos, ¿verdad? Que se extinguen masivamente 65 millones de años atrás, 65, 66. Y así hacia atrás uno siempre habla de 5 grandes. Ahora, bueno, la gente sigue investigando el registro fósil ampliamente, y ahora hay artículos que discuten un poco esa situación, que podrían ser más, que bla, bla, bla. Claro, porque no se sabe a ciencia cierta completamente. Sí. Pero sí, hay momentos en que hay condiciones de cambio muy intensas, muy abruptas. En el caso quizás de los dinosaurios, ¿verdad? El impacto de un asteroide, aunque hay varias cosas atrás también, ya les estaba yendo mal a ellos y todo, pero se juntan muchos factores y de repente hay una gota que rebalsa el vaso y te desencadena un evento de cambio gigantesco y muy distinguible en el registro geológico. Y para contextualizar, es que yo he visto igual, yo creo que la gente se confunde cuando uno empieza a hablar de miles de años, cientos de miles, y después dice millones, y después dice miles de millones cuando son billones ya. Sí. Yo creo que mucha gente tiene esta confusión como de, ya, no sé, hace mucho tiempo atrás es difícil tener más o menos una idea de cuántos años tiene la Tierra, más o menos claro en qué momento están los dinosaurios, por ejemplo. Sí. Entonces, como yo a veces trato de recordarlo, ¿no? La época de los dinosaurios es como de los 250
A Más los o menos. 65 Sí, hasta los millones de 65 años. millones de años atrás. Eso es como ya, dinosaurio. Eso es el Mesozoico, claro. Sí. El Sí. dinosaurio ¿Y la de Tierra distintas cuántos años La tiene? Tierra tiene 4.600 millones de años. 4.600. Sí, 4.600 millones. Como para contextualizar un poco. O sea, los dinosaurios son bien recientes en Muy ese reciente. sentido. Hay, uno puede encontrar ahí en Instagram o en YouTube o incluso en internet, así figuras, nomás una imagen de esto típico que te dicen la historia de la Tierra en 24 horas. Sí, sí. Entonces ahí uno, claro, ve como parte a las 12 de la noche, ¿verdad? Uno empieza a avanzar. Y claro, cosas como dinosaurios, por ejemplo, estoy tratando de acordarme tampoco, pero deben aparecer en la última hora o las últimas 2 horas como mucho. Y claro, la especie humana es como el último segundo. Es no sé. menos de 1 millón de años que Sí. la especie humana está en la Tierra, ¿cierto? Sí, así Homo sapiens. Sí. Que una vez estábamos hablando de un tema nada que ver de perros, domesticación de perros, y alguien nos escribía, es que los perros están aquí hace 80 millones de años. Y yo dije, calmado, dije, pero si esa era la época de los dinosaurios. Sí, No, los mamíferos no sé qué tamaño tenían en esa época, si existían muy chiquititos, pequeñitos. muy chiquititos. Entonces así como que, ubiquémonos un poco. Que la gente lanza y lanza años así como, millones de años. Sí, sí. Sí. Sí, es fácil confundirse porque uno no está acostumbrado a operar En esas escalas temporales, sí. ¿Cierto? Ni siquiera en miles. Nos Sí, cuesta ni siquiera hasta en miles. ver, se nos olvida cuándo fue la Revolución Francesa, por ejemplo. No. Sí, no. Yo creo que recordando números exactos soy bien mala. Y claro, me pasa a veces como hablando con gente de cualquier otra área o incluso con colegas como ecólogos actuales que uno piensa ya a escalas temporales muy distintas, como Pero tú la estudias, deformación profesional. me decías, tus estudios se centran más en los últimos 50.000 años. Más o menos. Sí. Ya, ahí ya habían humanos en la Tierra. Sí, los continentes están como están hoy en día, Tal en su cual hoy en distribución. día. Sí. Habían diferencias en niveles por ejemplo, el nivel del mar, ¿cierto? Puede haber habido más tierra sobre el nivel del mar que ahora, pero sí, era todo bastante similar a cómo está. De hecho, el Homo sapiens es como hace 100.000 años o más, ¿no? Homo sapiens está creo, como números muy aproximados, po. pero como Sí. 300.000 años en el sur de África. Que hay registro. Sí. Ok. Entonces, hace 50.000 años ya, Homo sapiens. Pero antes de Homo sapiens habían otros homínidos, ¿verdad? Como... Sí. Sí, Entiendo. varios millones de años de homínidos. Y contextualizando, a ver, espera, solo para contextualizar, yo no soy experta en esto, pero los egipcios fueron como hace cuánto, 3.000 antes de Cristo. 4.000, Sí. un poco más atrás, yo Ya, creo. entonces 50.000 años, ya, mucho antes todavía. Sí, mucho antes. De estas civilizaciones que conocemos, ¿no? Sí. Entendido. ¿Y qué estudias tú de eso, de hace 50.000 años? ¿Qué estudio? Bueno, así como me interesa mucho, ¿verdad? La extinción de grandes mamíferos. Eso es algo que empecé a estudiar durante el doctorado y que sigo estudiándolo en algunos aspectos. Uno ya empieza a agarrar otros proyectos también. Pero claro, una de mis grandes áreas de estudio es la extinción de grandes mamíferos de la última edad del hielo. Esos son como los mamuts, ¿verdad? En el hemisferio norte, los tigres dientes de sable, el milodón acá en Chile, los gonfoterios. Y centrada en América del Sur igual. Esa es otra área, o sea, esa es una de mis grandes áreas. Y ahora me estoy moviendo un poquito más a lo mejor a reconstruir el componente de vertebrados de ecosistemas más en general. O sea, estos animales desaparecen, digamos, 8.000 años atrás o entre 12.000 a 8.000 años atrás. Pero hay animales que persisten en los paisajes, ¿cierto? Entonces también estoy como enfocándome un poquito en el estudio como ya, ¿qué pasa con las comunidades después de la extinción? Cómo van cambiando a través del tiempo igual, porque igual estamos hablando de 8.000 años atrás. Cómo los ecosistemas quizás evolucionaron hacia lo que son hoy en día en estos miles de años, ¿verdad? Cómo respondieron a cambios en clima, o cambios ambientales en general. Sí, esos son... Y estos mamíferos, o sea, la época de los mamíferos fue posterior a los dinosaurios, se dice, ¿no? Que ellos desaparecieron y ahí como que los mamíferos florecen, ¿no? Claro, se extinguen los dinosaurios. El tiempo geológico, los geólogos y geólogas lo dividen
por eventos como importantes que quedan registrados, ¿cierto? Y entre los eventos importantes que quedan registrados están los cambios bióticos, como extinción de especies o aparición de especies nuevas o grupos nuevos. Entonces, claro, uno divide el Mesozoico, que es donde habían dinosaurios de muchas diversas formas. El Mesozoico termina más o menos 65, 66 millones de años atrás, y ahí empieza el Cenozoico, que es donde estamos viviendo actualmente. Y que está caracterizado porque los mamíferos como que se toman todos los nichos ecológicos, ¿cierto? Salen de su posición cuando habían dinosaurios, eran chiquititos, andaban ahí medio escondidos, medio crípticos, desaparecen los grandes dinosaurios y los mamíferos empiezan a ocupar todos esos espacios, a alcanzar tamaños más grandes, herbívoros, carnívoros, insectívoros, todos los nichos disponibles. Aire, hay murciélagos, ¿cierto? Que vuelan. Sí, las ballenas. En las el ballenas, los océanos. Y eso nos lleva hasta la actualidad, ¿verdad? Que estamos todavía con muchos mamíferos dando vueltas. Hay aves también, que son los dinosaurios que sobrevivieron, ¿cierto? Pero sí. Y tú hablaste de grandes mamíferos, ¿son la megafauna? La megafauna. ¿Esos son mamíferos grandes simplemente? ¿Cómo? Mira, los colegas científicos le pusieron una definición como una línea de corte y discuten también dónde está la línea de corte. Entonces, claro, en el estudio de esta extinción en particular, que es la de los mamíferos de la última edad del hielo, que ocurrió hace poquito, se pone como línea de corte para definir megafauna 100 libras, porque lo hizo alguien de Estados Unidos, la definición. No tengo idea cuánto una Entonces libra. eran más o menos, son como 44 kilos. Ah, ya. 44, 45 kilos. Yo lo redondeo a 45. O sea, ¿hay perros que pesan más que eso? Sí, pues, nosotros somos megafauna, por ejemplo. Somos megafauna. Ya. Claro, pero la gente que trabaja en África o sí, estoy pensando en quizá un investigador en particular, dice, no, o sea, megafauna son las cosas de sobre 1 tonelada, como aquí un elefante, para mí es una megafauna, ¿cierto? Pero claro, uno la utiliza para referirse a grandes mamíferos. En general, al menos yo en la mente siempre tengo también mamíferos terrestres, pero hay megafauna marina también, o sea, sí, la ballena azul es el vertebrado más grande que ha existido jamás, más grande que cualquier dinosaurio. ¿En serio? Sí, no hay, hasta el momento hay fósiles cercanos ahí, pero hasta el momento no hay ningún otro vertebrado que la supere en tamaño en el registro fósil ni en todo lo que sabemos. Wow. Entonces, también hay megafauna marina, ¿cierto? Yo me dedico a la terrestre, hay gente que también estudia la marina. Y no sé, o sea, por ejemplo, yo también podría considerar, o también se considera como parte del grupo de megafauna aves grandes que hubieron, o tortugas grandes, ¿cierto? Sí, había aves muy grandes, ¿cierto? Claro. No me acuerdo los nombres, pero hay una ave del terror que se debe haber alimentado de estos grandes mamíferos acá en América del Sur. Y también andaba ahí dando vuelta. O si yo, no sé, si voy a Islas Galápagos, ¿verdad? Ahí mi megafauna va a ser una tortuga, que es lo más grande que yo encuentro. Entonces, hay también, unas bien grandes también, son sí, impresionantes. Sí. Es como, puede ser contexto dependiente también. Y hablaste de la última, ¿era del hielo? Sí, edad del hielo. ¿Hace cuánto fue eso? La última glaciación, o sea, así el último máximo glacial, que es como el momento más frío que vivimos, porque ya, nosotros hemos sufrido muchos ciclos glaciales e interglaciales. Existen un nombre, por ejemplo, a ver, estoy pensando un poco. Nosotros estamos en el Cuaternario, que es un nombre para referirse a los últimos 2.6 millones de años. Y eso incluye el Pleistoceno, ¿verdad? Que parte 2.6 millones de años atrás y termina hace 11.700 años atrás. Y ahora ahí parte el Holoceno, que es donde estaríamos actualmente. Ahora incluso se está proponiendo una nueva división, ¿cierto? Que es el Antropoceno, ¿verdad? Y se ha definido, más o menos se está definiendo su inicio, que eso nos metería en otra época. Y durante estos últimos 2.6 millones de años ocurrieron o están marcados, entre otras cosas, por ciclos glaciales e interglaciales. Sí. Que es
pasar por un interglacial como el que estamos viviendo en la actualidad y después ir a condiciones más frías, ¿verdad? En que el planeta entero se enfría bastante, que los casquetes polares, polo norte, polo sur, se extienden un poquito hacia el Ecuador, los glaciares bajan desde la montaña, ¿cierto? Todo se enfría un poco. Baja. El mar baja porque el agua tiene que venir de algún lado. El agua que tenemos dando vuelta es el agua que hemos tenido por millones de años. Entonces, claro, yo secuestro agua en casquetes polares o en hielo, mi mar baja también, porque esa agua se va para allá. Y han habido muchos de esos ciclos. Y en los últimos 800.000 años nosotros hemos estado con una ciclicidad particular, que me voy a perder un poco en los años, pero el interglacial anterior fue hace 120.000 años atrás. Después la Tierra se empezó a enfriar, alcanza su punto más frío más o menos 21.000 a 17.000 años atrás y después ahí se empieza a calentar de nuevo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la última edad del hielo, es claro, es ese último periodo de enfriamiento, que podríamos decir alcanza su máximo, pongámosle 17.000 años atrás, y ahí empieza a transicionar hacia el clima más actual. Y eso es como ciclos, subidas y bajadas. No sé si estoy inventando, pero recuerdo en clase de geología que hablaban de que se podía deber a los ciclos orbitales de la Tierra, ¿no? Sí. Porque la Tierra, su camino que recorre alrededor del Sol no es como siempre igual, ¿no? Tiene ciertos ciclos, a veces un poco más cerca, a veces un poco más lejos. Claro, hay como muchos, se llaman ciclos de Milankovitch. Sí. Y hay muchos parámetros de la órbita de la Tierra que van cambiando, como desde cómo recorre el camino en torno al Sol y también cómo en su mismo eje se mueve. Sí. Y los astrónomos saben cómo la ciclicidad, como el periodo en que cumplen uno de esos ciclos, y cuando sumaban todos esos distintos parámetros orbitales, coincidía un poco con los ciclos glaciales e interglaciales también. O sea, en teoría, sin contar el factor humano, que es un poquito grande ese factor, deberíamos posteriormente entrar a otro ciclo glacial, ¿no? Claro. A una nueva era del hielo. Claro. Qué miedo. Se debería, bueno, hay una película, El día después de mañana, que ya es vieja, yo siempre se la menciono a mis estudiantes igual, pero la han visto, que claro, ahí, a causa de la intervención humana, ¿verdad?, en el clima, entramos abruptamente a una nueva edad del hielo. Que esa película, esa historia estaba basada en un artículo científico igual y todo, no es tanta fantasía. Tan alocado. Claro. Pero ahora, ¿quién sabe? Pues si ahora se supone que estamos calentando la atmósfera, o sea, estamos haciendo un experimento súper peligroso con la Tierra. Sí. Quizás, ¿qué va a pasar? Probablemente se caliente todo, ¿no? Estamos calentándonos. Sí. Muy bien. Ya, pero volvamos al pasado. Y entonces, hace 50.000 años, por ejemplo, o en ese periodo que tú hablaste, o menos, ¿cómo era Chile? ¿Era igual o era muy distinto? El Chile de la última edad del hielo. Bueno, era más frío. En general, el planeta, así como en promedio, era 7 grados más frío, las temperaturas medias globales. ¿Eso en promedio quiere decir que...? Había lugares, claro, muy, muy fríos. Wow. Chile, ¿cómo era? Bueno, había algo así como lo que hoy es campos de hielo, ¿verdad? Estaban más extendidos, o sea, había un casquete de hielo en el sur de Chile que cubría hasta Chiloé, por ejemplo. Chiloé estaba bajo hielo en algunas partes. Todos estos fiordos que uno observa en el sur de Chile, mucha de esa geomorfología es producto de que habían hielos avanzando y retrocediendo y moldeando el paisaje en ese lugar. Acá en Chile Central, ahora estamos en Chile Central en este momento, también habían glaciares más extendidos, ¿cierto? Desde los valles de la cordillera, lugares más húmedos, más fríos en general. Y si nos vamos moviendo, si nos movemos al norte, también las condiciones eran un poquito distintas, ¿cierto? Lugares en el desierto de Atacama que hoy en día tienen muy poca vegetación, ¿cierto? O nada, tenían un poquito más debido a que las precipitaciones y todo eso era distinto. Y bueno, teníamos megafauna rondando muchos de estos ecosistemas. O sea, en el mismo desierto de Atacama habían animales de sobre 1 tonelada de peso dando vuelta. ¿Como cuál, por ejemplo? Como los megaterios, que son como unos perezosos gigantes.
Lo voy a googlear. Googlealo. Mientras escuchas no las era personas, el googlea. más grande de los megaterios el que vivía en el norte, pero sí alcanzaba, yo creo, entre 900 kilos por ahí. ¿Y ese era vegetariano? ¿Era herbívoro? Vegetariano, herbívoro. Habían, claro, macrauquenias, ¿verdad? Que son otro, también lo puedes googlear, otro animal muy particular y único de América del Sur que se extinguió. Algo así como un camello, lo ilustran con una probóscide, una trompa como la del Sí. tapir. Y también era grande. También muy, muy grande, sí, sobre 1 tonelada de peso. Acá en Chile Central estaban estos gonfoterios, ¿verdad? Que son como mastodontes, muy parecidos. Caballos extintos, perezosos también de tierra. En el más al sur teníamos al milodón, tigre dientes de sable, osos también. Eso me impresiona que yo no sabía habían tigres dientes de sable acá. Sí, habían tigres dientes de sable. Hasta ahora, claro, tenemos el registro solo en el extremo sur, en la región de Magallanes. Pero, o sea, si habían animales grandes rondando, había alguien grande comiéndoselos también. Entonces yo creo que Claro, pues si ecológicamente uno aumenta piensa- de tamaño el herbívoro, aumenta de tamaño Claro, el carnívoro también, ¿no? Sí. ¡Qué miedo! O sea, era del terror Chile. Algo que siempre he pensado, porque ya en este Chile de la última del hielo es cuando llegan los primeros humanos a vivir acá al territorio nacional, ¿cierto? No se sabe cuándo llegaron los humanos, ¿no? ¿Cierto? Hay sitios antiguos que los sitúan, no sé, el sitio del que siempre hablan, Monteverde, ¿verdad? Cerca de Puerto Montt, tiene fechas como entre, me voy a equivocar probablemente, pero digamos 15.000 años atrás. Evidencia de los primeros humanos y el más antiguo así aceptado. Y después uno va recorriendo sitios arqueológicos a lo largo de Chile y se va encontrando con que, no sé, en la región de Magallanes 13.200 años atrás ya estaban presentes. Acá en la región de O'Higgins, ¿verdad? En Tahuatahua también, entre 11.000, pongámosle 12.200 años, ya estaban presentes viviendo el sitio más antiguo. En Norte Chico también 13.000 años atrás hay evidencia, ya están en todas partes. Impresionante porque yo me acuerdo en el colegio que la profesora nos dijo hace 10.000 años los humanos pasaron por el estrecho de Bering y llegaron a Norteamérica. Y yo me lo aprendí así, entonces yo calculaba, bueno, hace 5.000, 8.000 años llegaron a Chile. Mucho antes fue. O sea, y hay sitios más antiguos, yo hablo como de los que están aceptados, porque también los arqueólogos ahí discuten la evidencia, ¿cierto? Si le creen o no, o si es verdad como muy certera o no. Pero hay sitios de 20.000 años atrás ya así mencionados. Los colegas también han hecho esto como de ADN sedimentario. Entonces también encuentran restos de ADN bien antiguo en el cruce, ¿verdad? Por donde habían cruzado desde Eurasia hacia las Américas, que también lo situó a 20.000 años atrás, ahí rondando. Entonces, claro, la fecha está en discusión, pero acá en Chile hay muchos sitios en torno a los 13.000 años. Hay sitios desde el desierto absoluto de Atacama hasta la región de Magallanes con presencia humana. Entonces, a lo que iba un poco de lo que tú hablabas de que era del terror, sí. Claro, cuando estamos con los colegas ahí excavando y conversando mientras sacamos cosas, siempre pensamos cómo de haber sido ser humano, estar así oscuro en la noche. El humano probablemente tenía un tamaño similar al que tenemos ahora, ¿cierto? No éramos más grandes. No más grande. Y aparece así un tigre de dientes de sable o un perezoso gigante que igual tienen unas garras así que hasta los herbívoros me darían miedo, si hasta las vacas nos asustan un poquito. Porque son grandes, claro. Wow, tiene que haber sido todo un desafío. Y hoy tenía una pregunta, se me fue. Pero estaba pensando en todo eso, es muy impresionante. Deben descubrir siempre cosas, cómo se va reconstruyendo el pasado, debe ser muy entretenido, ¿no? ¿Has descubierto algo que te impresione? Ay. O sea, siempre muy entretenido todo lo que uno va aprendiendo. Claro, en estas como excavaciones quizás de las que he podido participar, porque ya yo durante el doctorado, mi trabajo fue bien de recopilar datos e ir a colecciones de museos a buscar muestras. Porque yo quería saber cuándo se habían extinguido estos animales y tratar ahí de hacer la relación con lo que pasaba en los ambientes y tratar de contar una historia. Y bueno, estar en un museo es muy entretenido, uno está aprendiendo, ¿verdad? ¿No? La piel del milodón de Magallanes, como, así era, y todo, y después ir obteniendo los datos y decir, mira, desaparecen en este momento y pasaba justo esto, qué coincidencia.
también son momentos muy eureka que uno tiene. Y cuando después ya me ha tocado participar en excavaciones, siempre es muy entretenido, no sé, pues llegar en Tahuatahua, los sitios de nuevo, estamos todos excavando, llegamos hasta el suelo que sabemos que tiene más de 12.000 años de antigüedad y empiezan a aparecer estos restos de fauna, medios quemados, al lado hay un fogón y hay herramientas de piedra y uno como que va enfrentándose a la historia, ¿verdad? Así como, oh, acá hubo un asado de megafauna hace más de 12.000 años atrás y es como... Brigio. Claro. Brigio, imaginárselo porque ocurrió de verdad. Sí. Había Entonces, gente ahí haciendo cosas como... Wow. Sí. Y mencionaste a los gonfoterios. Sí. ¿Qué son los gonfoterios? Eran animales que del grupo de los elefantes, del orden Proboscidea, ¿verdad? Que ahí hoy en día tenemos a los elefantes asiáticos, africanos, y en ese mismo grupo estaban los mamuts y los mastodontes. Entonces eran un animal básicamente como ese. Tienen ahí sus diferencias anatómicas que por eso se nombran como distintas especies, en los dientes, ¿verdad? En la anatomía de sus defensas y su esqueleto, pero eran básicamente un elefante muy grande que vivía en muchas partes de Chile. ¿Y es más grande que un elefante africano, por ejemplo? Creo que no. Yo me pierdo un poquito con los tamaños, pero no es más grande. Pero ya el hecho de pensar que había una especie similar a un elefante caminando por Chile es rarísimo. Por acá hacen excavaciones para ampliar el metro y puede que haya aparecido un hueso de un gonfoterio. Estaban acá en Santiago. Y claro, hay registro. Hay un registro como para el norte de Chile. No, perdón, me equivoco. Sí, hay registros desde Pampa del Tamarugal hasta Chiloé de estos animales, por ejemplo, en Chile, y habitaban Argentina, Brasil, Uruguay, como quizás todas las planicies. No se sabe, pero a lo mejor andaban en manadas, quizás eran cientos de miles. Claro, ahí uno empieza, la única forma que uno puede aproximarse a esas, o sea, no es la única, pero uno como ve la actitud de animales parecidos, ¿verdad? O el comportamiento de animales parecidos en la actualidad, uno dice, ya probablemente eran gregarios. Bueno, en el caso de Tahuatahua, uno se encuentra restos de esqueletos de todos los tamaños, hay desde chiquititos, desde infantes hasta adultos, más o menos depositados en la misma capa, ¿verdad? Entonces uno dice, ya, sí, vivieron acá en los mismos años, y uno ahí dice, pucha, probablemente era un grupo, una manada, como los elefantes actuales, dando en la orilla del lago dando vueltas. O sea, es que es verdad impactante. O sea, cualquier persona que nos escuche, imagínense un Chile no hace tanto, o sea, unos miles de años atrás, manadas de animales similares a los elefantes. Sí. Increíble. De verdad increíble. El milodón también es increíble y hay toda una historia, es como leyendas acerca del milodón, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es el milodón? ¿Es como un oso? Es un perezoso. Un perezoso como los que hoy en día trepan los árboles en el trópico, pero de creo que 1.600 kilos puede ser o 1.200 kilos de peso es su estimación. Puedo estar equivocada. Pero claro, un perezoso grande de tierra que... Los perezosos grandes de tierra eran muy comunes en el Chile de la última edad del hielo y en Sudamérica de la última edad del hielo. Son un grupo de animales que se originaron acá en América del Sur y después llegaron hasta Norteamérica, sí, bien hacia el norte. Y había una diversidad de tamaños y de especies bien amplia durante la última edad del hielo. Y todo lo que cuenta uno no puede evitar notar... bueno, los mamuts no estaban aquí, ¿no? Estos eran más Europa. Del hemisferio norte, sí. Y eran más grandes todavía. Esos eran bien grandotes, sí. Sí, más grandes. Uno no puede evitar notar, y obviamente vamos a hablar de eso, de cómo ahora los animales ya no son tan grandes, po. ¿Y qué pasó? Se extinguieron. ¿Se achicaron? ¿Qué fue lo que pasó? Se extinguieron. Los grandes. Claro, cuando uno ve un poco ya la historia de los mamíferos desde 65 millones de años atrás hacia el tiempo actual. En general, claro, hay no sé si una tendencia, pero empiezan hacia medida que uno se acerca hacia el presente, empiezan a alcanzar tamaños mayores, ¿verdad? Y los tamaños más grandes de mamífero encontrados en el registro fósil, hay uno en el Mioceno, que eso es como me voy a equivocar probablemente, pero ya digamos 20.000 años atrás. Y también tamaños muy grandes que se alcanzan en el Pleistoceno, que son los últimos 2.6 millones de años atrás.
Eso estoy pensando en los más grandes registrados, pero nosotros cuando llegamos a las edades del hielo tenemos una diversidad de mamíferos bien, bien grandes, como, y no sé si inusualmente grandes, pero habían muchos muy, muy grandes. Esa había sido la tendencia, ¿verdad? Y claro, nosotros hace 17.000 años atrás, el último máximo glacial, teníamos una diversidad de animales grandes dando vueltas por todos los rincones del mundo. Y estos animales se extinguen, eso es lo que se conoce como la extinción del Cuaternario tardío. Se extinguen, ese es mi tema de estudio, ¿verdad? La pregunta que me atormenta de hace ya muchos años de por qué se extinguieron, y es una pregunta que nos estamos haciendo muchas personas alrededor del mundo. Y claro, porque ocurrió en el mundo entero, no solo acá. Ocurrió en el mundo entero, claro. Uh-huh. Entonces, Australia, por ejemplo, que es donde se extinguen muchos, ya 50.000 años atrás, digamos, donde primero hay hartas extinciones, también tenía animales de toneladas de peso, así como wombats gigantes, canguros muy grandes. Y hoy en día lo más grande que queda en Australia creo que debe ser un canguro que pesa como 80 kilos. Todo lo grande desapareció. Después si vamos, bueno, en Eurasia, ¿verdad? Europa, Asia, ahí la extinción es un poco menos severa, pero igual desaparecen los mamuts, los rinocerontes, lanudos, osos, hienas, leones de las cavernas, un montón de animales. El megalocero, ¿verdad? El ciervo irlandés que tenía, así era gigantesco. Voy a googlearlo también, megalocero. O sea, era un ciervo muy grande, con unas astas así enormes. También se extinguen, después nos vemos a Norteamérica y también pasa lo mismo. Y claro, en Norteamérica, por ejemplo, bueno, todavía hay como bisontes y animales bien grandes, pero son poquitos con respecto a lo que habían. Y llegamos a América del Sur, en donde en verdad todo lo que pesaba sobre 300 kilos desapareció. Es uno de los lugares más afectados. Norteamérica y Sudamérica estuvieron muy, muy, muy fuertemente impactados por esta extinción. Y hoy en día lo más grande que encontramos acá es el tapir, ¿cierto? Que pesa como un poquito más de 200 kilos, puede alcanzar. Pero toda la gama de animales gigantescos que nos hacían parecernos a África, ¿cierto? Desaparecieron durante este evento de extinción. ¿Y qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. No se sabe todavía. No sabemos, Hay teorías. no sabemos con certeza, claro, hay teorías dando vuelta ya de hace mucho tiempo. Las que en general se siguen discutiendo mucho es o el cambio climático, ¿cierto? Porque estos animales vivían en un mundo helado. Más frío. Empezamos a transicionar hacia temperaturas más cálidas y eso no la pasaron mal con eso. Y también que los humanos, que era una nueva especie, ¿cierto? Cazadora-recolectora, que venía llegando a muchas partes o iba llegando a muchas partes del mundo, puede haber tenido algo que ver con esta extinción. No solo cazando a estos animales, sino también modificando sus ambientes de diversas formas, ¿cierto? Y eso es lo que siempre se ha discutido mucho, interacción entre estos ambos factores también. También se ha puesto sobre la mesa que puede haber habido un impacto de un meteorito en Osorno, en el sitio de Pilauco. Han publicado evidencia para el impacto de este meteorito y en muchas partes del mundo también. Y se empiezan a discutir distintas cosas, ¿cierto? Como que los humanos traían perros domésticos, por ejemplo, y eso puede haber también afectado. El tema de los perros antiguos. Antiguo. O enfermedades, o otras cosas, ya uno se va más a lo fino, ¿cierto? Porque yo hablo de cambio climático, eso obviamente modificó los ambientes y ahí se desencadenan un montón de cosas que pueden haber pasado. Lo misterioso es que muchas de estas especies llevaban varios millones de años como especie en nuestro planeta y solo la última transición las mató. Entonces, como que uno dice... Igual el factor humano es importante. Me acuerdo de haberlo escuchado en clases. Me decían, es que justo el humano estaba empezando a dominar como toda la Tierra. Puede ser. Puede ser. Y ahí uno juega con esas cosas, como buscando pistas que nos traten de decir ya cuál fue la causa que más tuvo que ver en un cierto lugar geográfico o sobre una cierta especie determinada. Recuerdo haber escuchado en una clase, animales más grandes les va mejor en el frío, ¿no? Que hacían una comparación. Sí. Decían, por ejemplo, los osos polares son más grandes que los osos de latitudes más bajas. O sea, ser grande tiene ventajas y desventajas. Claro, dentro de sus ventajas está que
tienen esta, ¿cómo se llama? Esta relación área-volumen, Sí. ¿no? Que hace que un animal más grande va a perder menos calor que un animal más pequeñito, por ejemplo. Entonces, si yo soy un ratoncito que quiero vivir en el Ártico, que igual hay, tengo que comer más y mi metabolismo tiene que ser mucho más intenso o más eficiente para poder mantenerme calentito en esas condiciones, que si soy un oso polar, que igual tengo que comer más que un oso en el trópico, por ejemplo, Sí. para mantenerme esta temperatura, o sea, para mantener mi temperatura, y tengo otras adaptaciones, ¿verdad? Pelaje, cuero, etc. Ser grande también te ayuda a escapar de depredadores, por ejemplo. O sea, un elefante en África, en verdad, un elefante adulto nadie se lo come. Yo creo que los humanos nomás lo matan con armas de fuego. Sí. Y los carnívoros naturales atacan a las crías, por ejemplo. Entonces, tiene esa ventaja también, pero tiene la desventaja de que tengo menos crías, o sea, Claro. reproducirme es mucho más costoso, entonces Sí. El metabolismo es más el lento. metabolismo es más lento, necesito comer más, puedo recorrer grandes distancias, que también es una ventaja, puedo migrar y como trazar mi ambiente óptimo, ¿cierto? Con mayor facilidad que un animal pequeño, pero están esos como Me imagino trade-offs. que hay un límite, porque si Sí. fuera así, crecerían hasta el infinito. Y no se puede. Físicamente, por las leyes físicas, no se puede crecer mucho más. No se puede crecer hasta el infinito. Y por eso la ballena es tan grande, porque en el agua hay ciertas leyes físicas que cambian, ¿cierto? Que no aplican como en tierra y puede alcanzar tamaños más grandes. Y esta desaparición de la megafauna, no sé, tú veías el lado terrestre, pero en los océanos se ve también que habían grandes mamíferos que No desaparecen. en el Pleistoceno tardío, no. Y en Hay el- extinciones antes, como de tiburones grandes también, y de otra fauna asociada a otros cambios ambientales en el océano, sí. Y el humano no andaba cazando en el océano. Bueno, sí, puede que Después sí. Hay extinciones posteriores, como Sí. de estas vacas marinas, que son por cacería humana en tiempos más modernos. Pero de las ballenas ya hace poco, ¿no? Hace menos de 100 años, cuando ya los humanos tenían grandes Sí, embarcaciones sí. y las cazaban. Sí. No sé, el factor humano es el sospechoso. Eh, Pero es algo que se está estudiando todavía y que sí, no hay... siempre sale, y siempre estamos dando vuelta en lo mismo. Es como sale un artículo nuevo y dice, los humanos habrían sido los causantes por esta línea de evidencia que yo presento. Y después sale otro y dice, no, el ambiente habría tenido más que ver por esta línea de evidencia que yo presento. Yo creo, o sea, obviamente uno necesita más información, ¿cierto? Porque uno sabe muy poquito de la ecología de estas especies. Por ejemplo, eran tantas, el registro fósil es escaso, es muy escaso para alguna de ellas. Entonces, la información que uno puede saber de la ecología, de qué comían, de qué condiciones ambientales necesitaban, a veces es muy poca. Y yo pienso que el factor humano sí puede haber sido muy importante, pero quizás no igualmente importante para todas las especies, para algunas más que para otras. El factor ambiente también puede haber sido más importante para unas especies que para otras. Y tenemos que seguir trabajando para reconstruir este puzzle. Y pensé que quizás no es raro que si se extinguen algunas, bajan sus poblaciones, algunas grandes, es natural que otras también, junto con ellas, porque si el diente de sable comía, no sé, milodón, por ejemplo, si el milodón desaparece, el diente de sable no le sirve comerse ratones pequeños, también se extingue, ¿no? Claro, empiezan a haber cascadas de eventos ecológicos, ¿cierto? Asociados. Sí, uno piensa eso también. Lo que me parece súper raro es que habían otras especies humanas, pero eso quizás fue anterior, ¿no? Otros homínidos, homo no sé qué, homo neanderthalensis, y desaparecen todas. Y queda solo Homo sapiens. Sí, pues de hecho, la extinción del neandertal en Europa, uno la puede tomar como una especie de megafauna más que se extingue con las otras, porque ellos coexistieron, ¿cierto?, espacial y temporalmente con Homo sapiens y se extinguen al mismo tiempo que especies, no sé, que el megalocero se estaba extinguiendo, que otras especies de megafauna también lo hacían ahí en Europa. Interesante, muy interesante. Y no sé si se puede hacer una comparación entre esta extinción de la megafauna, que ocurrió hace miles de años, con lo que estamos experimentando actualmente, que ya le están llamando la sexta extinción masiva. Sí. Pero es de todas las especies, no es como de unas en particular, ¿no? Bueno, en el pasado también hubieron extinciones. Cuando uno mira el registro posterior, se extingue la megafauna, ¿cierto? O los grandes mamíferos en grandes números.
Pero uno empieza a mirar también extinciones en otras áreas, por ejemplo en las islas, que los humanos llegan, no sé, 4.000, 3.000 años atrás, llegan los humanos y también se extinguen aves, por ejemplo. Aves así, en general se extinguen al inicio los más grandes y después se empiezan a extinguir muchas aves, por ejemplo en Hawái, en muchas islas de la Polinesia, en Nueva Zelanda, que habían estos moas, que eran unos pajarracos muy grandes, también se extinguen y ahí como que la causa humana es muy evidente, porque Sí. algo que ocurrió ya 1.200 años atrás, por ejemplo, llega el humano y llega con ratas también, que era algo que no existía. Entonces empiezan a aparecer en el registro huevos comidos por ratas, huesos, pilas de huesos que los humanos cazaban y los consumían y se extinguieron efectivamente por causas humanas. Y cuando uno llega al presente, claro, creo que una de las cosas importantes que tiene el estudio de este evento de extinción en particular es que ocurre en un contexto muy parecido o que uno trata de ver las similitudes con el contexto actual, ¿cierto? En que tengo muchas especies que se están enfrentando a un cambio ambiental, en este caso era natural, pero que obviamente es un desafío, ¿verdad?, para su adaptación, y llegan humanos, una especie nueva invasora, a hacer sus cosas también, a, qué sé yo, a hacer su fogatita que de repente se escapaba y quemaba un bosque, o a quemar un bosque para cazar, por ejemplo. A consumir alguna especie, a competir con otras quizá. Y claro, es una situación súper parecida a la actual, ¿verdad? En que estamos frente a un cambio climático ambiental que en este contexto es humanamente causado, causado por lo humano, y también humano extinguiendo directa o indirectamente o afectando directa e indirectamente a muchas poblaciones de vertebrados, por ejemplo. Entonces, es un contexto bien similar. Tenemos el experimento que ya pasó y sabemos que todas estas especies se extinguieron. Tratamos de averiguar cómo se extinguieron y por qué, para también un poco hacer el paralelo con el presente y ver en qué condiciones las especies actuales se podrían adaptar o en qué condiciones podrían persistir sin extinguirse, qué es lo que hay que dejar de hacer para que eso ocurra. Igual he escuchado que ahora el nivel, la velocidad con la que se están extinguiendo ahora es como casi sin precedentes, decían. No recuerdo bien un radio que se medía, Sí, ¿no? De una cuántas especies se extinguían por, no recuerdo, por año, no sé. Claro, porque el estudio de estas cosas pasadas lleva mucho a decir, ya, perfecto, entonces, ¿por qué me preocupo de la extinción actual o del cambio climático actual, cierto? Si en el pasado yo he visto cambios climáticos miles de veces con las glaciaciones, más atrás también en el tiempo, he visto extinciones de especies y pucha, el planeta como que ha encontrado la forma de persistir. Sí. Y se usa ese argumento, ¿cierto? Pero efectivamente lo que hace distinto y preocupante al actual es que la tasa de cambio climático es mucho más veloz que la que hemos visto en el pasado. Es velocísima, ¿cierto? Está ocurriendo en un siglo, menos de un siglo. Y, por ejemplo, uno piensa en la última transición del glacial al interglacial, ¿verdad? Que yo digo, pucha, teníamos condiciones con, en promedio, 7 grados Celsius más frío. O sea, nos calentamos esos 7 grados Celsius, pero ese calentamiento ocurrió en, no sé, 7.000 años, por ejemplo. Ahora, como tú dices, estamos viendo cambios de 1 o 2 grados en temperatura en menos de un siglo. Entonces, la tasa es súper rápida. Y lo mismo pasa con las extinciones. Cuando yo miro las extinciones hacia atrás, digo, perfecto, la actual, si yo cuento los que se extinguieron en el Pleistoceno, o sea, a fines del Pleistoceno, ¿verdad? Hace, digamos, 10.000 años atrás. Lo sumo a los que se han extinguido hasta la actualidad. Y le sumo además los que probablemente se van a extinguir porque están en peligro grave de extinción en la actualidad. Aún así no alcanzo los números de una extinción masiva. Los números de una extinción masiva son aterradores, o sea, ojalá no los alcancemos, pero la tasa a la que esta extinción está ocurriendo es mucho más veloz que la que hemos calculado en el registro fósil para el pasado. Entonces, eso es lo preocupante. Es como, no estamos en una extinción masiva todavía y se supone que no la vamos a alcanzar, aunque muchas especies de las que están en peligro se extingan, pero la tasa a la que está ocurriendo es mucho más veloz. Sin precedentes, como se dice.
Entonces ahí está la respuesta, es que tanta gente, no tanta, pero he escuchado a gente decir, es que esto ya ha ocurrido antes, los cambios climáticos son normales, sí, pero la velocidad es distinta. Y sabemos las causas también ahora, o sea, Sí. no hay duda que las causas detrás de estas crisis del cambio global, ¿cierto? Pérdida de biodiversidad y cambio climático, que son solo dos de ellas, están asociadas a causas humanas atrás. Claro, y quizás, bueno, antes podrían haber sido muchas cosas, ¿no? Explosiones volcánicas enormes, un meteorito o algún cambio climático, era glacial. Pero no son tantos factores como ahora. Yo pienso, ahora un animal está enfrentado a cientos de amenazas por todas partes. O sea, y también está que ya, uno puede decir, sí, la Tierra ha sufrido extinciones masivas y ha salido adelante, pero nuestras sociedades no van a salir adelante en una extinción masiva con esa facilidad. O sea, la pasada va a implicar mucho sufrimiento social, ¿verdad? Va a implicar condiciones a las que nosotros como sociedades no nos vamos a poder adaptar con tanta facilidad. Entonces, la supervivencia de nuestra especie, si es algo que nos interese, es la que está en juego también. Como, sí, la vida va a seguir su paso en este planeta, pero la pasada va a dejar muchos O sea, yo me desespero. A veces hablo con gente y me dicen, sí, pero es que la vida va a continuar, todo va a volver a renacer. Sí, pero yo pienso la vida como bacterias, ¿y eso te parece normal? Que pasemos de una civilización y un planeta bello, enorme, biodiverso, a un mundo de bacterias pequeñitas, ¿cachai? O sea, igual eso es triste, po. Sí. No da para, qué tranquilidad. Después va a ser un mar de bacterias nomás. Y pensar en toda la gente que ya lo está pasando mal. Claro, o sea, el uno piensa en las sufrimiento sociedades, humano. claro. Sí. En estas islas, ¿verdad? El informe del IPCC, ¿cierto? Del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ha sacado secciones especiales para islas, por ejemplo, porque son las poblaciones que su isla va a desaparecer con el alzamiento del mar y qué va a pasar con ellos. Estoy poniendo ese ejemplo nomás. Entonces, el sufrimiento social asociado como, sigamos haciendo todo como lo estamos haciendo, total, el mundo va a encontrar la forma. La pasada va a ser dura. Entonces, lo está haciendo ahora. Lo está haciendo ahora. Habíamos visto un youtuber que viajaba por el mundo, había ido a la isla de Kiribati y decía, ya están haciendo acuerdos con Nueva Zelanda, con Australia, para ver cómo van a mover a toda esa gente a otras partes. O sea, ya están tratando de controlar las futuras migraciones que van a ser incontrolables igual, pero... Perdón, siempre terminamos cayendo en este tema. Es que, bueno, el tema de nuestra actualidad, pues no es difícil no caer. ¿Y tú crees que tú estudias el pasado, ¿no? ¿Y tú crees que eso te da una perspectiva más amplia de la Tierra, de los procesos actuales, una perspectiva más compleja de todo, más, no sé? Es distinta, es una perspectiva distinta. Uno no se da cuenta que empieza a moverse en las escalas temporales. Lo hablo con colegas geólogos, por ejemplo, bueno, otros paleoecólogos. Uno se mueve con una facilidad en la escala temporal, entonces cuando yo hablo digo, no, lo que yo estudio es súper reciente, 50.000 años atrás. Gente como que me mira, es como reciente. Y yo, es que en verdad es reciente porque hay gente que estudia cientos de millones, o sea, colegas que estudian dinosaurios y eso es como otra ola. Hay gente que estudia el Big Bang. Bang. Y claro, me pasa y yo llego, no sé, como transito en esta línea, ¿cierto? Bien hacia la actual, también interactúo harto con ecólogos actuales, ¿verdad? Que sus experimentos más largos pueden ser 15 años, no sé, 50 años, no sé cuál será el experimento ecológico más largo pero puede estar en los 50 años. Y funciona en una escala temporal completamente distinta. O sea, sus cambios ambientales son un año niño, un año niña, por ejemplo. Sí. Y uno va un poco más atrás y uno ya habla de, no sé, un año la niña permanente que ocasionó sequías por siglos, por ejemplo. Claro. Que es lo que uno ve en el registro. Estoy pensando en ejemplos. Entonces, sí, uno funciona a una escala temporal completamente distinta, es como de formación profesional. Y cuando se ve el tema del cambio climático y uno lo ve hacia el futuro, está pensando en próximos 20 años, máximo un siglo, y que no es nada pensando en la escala temporal de la Tierra, ¿no? Bueno, y pensar en escala amplia también te pone la crisis ambiental actual, yo creo, en perspectiva, porque cuando uno habla ya, la concentración de CO2 actual en la atmósfera son tantas partes por millón, creo que estamos en 400 partes por millón. 410, 410. Creo. El planeta no había tenido esa cantidad de CO2 en la atmósfera, creo que la última vez fue hace como 5 millones de años atrás, si es que no más atrás.
Y es harto tiempo. Entonces, es como... Piensen en verdad que lo que estamos alcanzando hoy en día era algo que la especie humana, como especie, Nunca. jamás presenció. O sea, creo que recién estaban apareciendo los primeros bípedos en ese momento cuando esto pasa. Cuando habíamos tenido estos niveles de CO2. Ahí se habían ido a la baja, ¿cierto? Y ahora están yendo a la alta. Entonces, nos vamos a enfrentar en verdad a un planeta muy, muy, muy diferente. Como si estuviéramos en Marte, no tanto, pero es otro planeta el que estamos enfrentando ahora. Y por eso se habla de antropoceno también, ¿no? Sí. Bien. Y bueno, para pasar algo lindo, quiero decir que tu libro es muy bonito, me encantó. Muchas gracias. Lo recomiendo mucho. ¿Cómo fue escribir un libro? Fue difícil. El libro no es tan largo, siempre digo, no es tan largo. Y me costó igual. Porque... O sea, creo que mi mayor preocupación era quizás un poco ser creativa, que uno cuando está ahí metido en las ciencias, la creatividad muchas veces es algo que deja de lado, ¿cierto? Porque escribir un artículo científico es como el dato ya y todo muy ordenadito y preciso y listo. Un libro no es un artículo científico. Un artículo científico. Entonces me pasaba mucho rato pensando como ya, quiero contar esta historia en este capítulo, pero cómo la parto entretenida o cómo me gustaría a mí que me la contaran de forma entretenida. ¿Qué dato pongo, verdad? Para que sea entretenido y además cómo meto los datos más científicos, a lo mejor como los números que se tratan de meter para mandar el mensaje también, como la magnitud de los hechos que relata el libro o comparada con la actualidad, por ejemplo. Entonces sí, por esa parte me costó mucho. Fue un desafío ahí ver cómo contar el relato, pero también muy, muy entretenido, o sea, muy bacán lo que resultó, muy bacán que te gusta a ti, por ejemplo, los comentarios que he recibido también de colegas y gente que no es del área, que le ha gustado el libro, lo ha entendido, entiende el mensaje, y eso es muy, muy gratificante. Ojalá le llegue a gente que no es del área, pues Sí, gente que obvio. se interesa simplemente por curiosidad y que lo logre entender. A mí me encantó, no lo encontré para nada difícil, aprendí un montón también. Me gusta mucho aprender del pasado de la Tierra, solo para tener ese contexto, solo para en las discusiones, cuando uno habla con la gente, ¿no? Como de cambio climático, tener siempre ese contexto más o menos de cuántos años tiene la Tierra. Y uno saca ejemplos también, Sí. ¿cierto? Del pasado dice, oye, por ejemplo, no habíamos tenido la cantidad de CO2 que hoy tenemos nunca, solo no sé cuántos millones de años atrás. Entonces hay uno como que, claro. Los argumentos los para argumentos, contraatacar sí. esto. Va sacando los ejemplos de cosas que ya pasaron. Sí. Buena. Y me imagino que es muy llenador también poder haber escrito un libro. Como se dice, uno tiene que escribir un libro en la vida. Sí. Una meta cumplida. O sea, y cuando a uno le gusta también divulgación, yo creo que hay muchas personas en ciencia que están bien interesadas en divulgar y no siempre se da la oportunidad o no siempre uno puede también. O sea, hay tiene que tener tiempo. Y quizás como esto, como poder conectar con una parte más creativa que en verdad es muy difícil cuando uno está metido en otra realidad tanto tiempo. Entonces, haberlo logrado sí es como muy, muy satisfactorio. Qué bonito. Ojalá escribas más. Tengo que pensar en qué historias... Las gasté todas en ese libro. Tengo que contar más historias. Hay que contar más historias. Pero el formato es muy bueno. Me gusta que no es tan largo y que sí, pues son capítulos, me parecen cortitos, simples, fácil de leer. Porque si fuera un mamotreto gigante, así como gordo, grande, creo que... También causa un poquito de... Sí, de rechazo puede ser en la gente. Pero también, ¿por qué no? Sí. Muy bien. Gracias, Natalia. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, nada. Gracias por la invitación a ustedes. Y también, bueno, mencionar quizá la editorial La Pollera. Ahí pueden encontrar el libro en lapollera.cl. Sí. Y en varias librerías. Así que si están interesados, pueden encontrarlo y buscarlo. Y súper interesante. Y es como todo lo que hablamos, pero mucho más en detalle, más información todavía. Más entretenido. Bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Agradecemos a nuestros colaboradores que son Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Actualmente donan el 1% de sus ventas totales a grupos ambientalistas. Y como muchos ya sabrán, la empresa entera fue donada para luchar contra el cambio climático. Y por si fuera poco, nos apoyaron en la compra de muy necesario equipamiento técnico para realizar este lindo podcast.
También agradecemos a Fundación Panchi Folletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram @fundación_panchi_folletti. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvamonosverdes.cl y muchas gracias a nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. ¡Chao!